Bienvenidos a Sorbos de Suspenso Podcast. En las diferentes culturas del mundo, siempre han existido criaturas extrañas que llenan a las personas de historias terroríficas y pesadillas perturbadoras. Durante la Edad Media, surgieron varios de estos monstruos cuyas leyendas perduraron durante los siglos, y hasta la fecha son recordados como creaciones malignas de las que hay que tener cuidado. Escuchas, vayan a llenar su taza con café y den junto a nosotros unos sorbos de suspenso mientras hablamos de la leyenda de la mujer cara de cerdo. Sean bienvenidos a este nuevo episodio aquí en Sorbos de Suspenso Podcast. Esta vez les traemos una historia, una leyenda, es una leyenda... Es una leyenda europea, bastante curiosa. Sí, yo no la conozco todavía, esta investigación la realizó Ivette, entonces no sé qué esperar, igual que ustedes supongo, porque suena muy curioso, bro. Se sigue riendo por el título. De cara de cerdo. Es una historia donde van a reírse de la ignorancia europea del medioevo. Es que, no sé, siento que si has visto las películas de Saw y recuerdas como que al personaje que sale con la máscara de cerdo, puedes imaginar que tal vez sea algo que sí de miedo, pero a lo que dice hasta ahorita Ivette, creo que a lo mejor no el tanto. Contexto es lo que no... Porque si bien yo nunca vi Saw, sí recuerdo que una de las temporadas de American Horror Story sale Piggy. Ah, también es cierto. Sí. Y, o sea, el simple hecho de saber que es un antropomorfo, sí. O sea, con con ciertas partes humanas y ciertas partes animales, pues sí es terrorífico. Pero ahorita van a entender el contexto y van a decir, ¡ay, qué mamada! Esa es la conclusión que les podemos dar desde este momento. Sí. Pero bueno, esperamos que les guste esta historia. Transmitiéndolo en vivo de Guadalajara para el internet, yo soy Ivette Padilla. Y yo, Efraín Cabañas. Detrás de micrófonos, Matt Sepúlveda. La extraña leyenda urbana de la dama con cara de cerdo surgió en el norte de Europa cerca del final del Renacimiento, perdurando hasta bien entrado el siglo XIX. Hablaba de varias mujeres con caras reales de cerdo, cuya existencia generalmente se tomaba como un hecho. También era un hecho que se había transformado como un castigo por alguna deficiencia moral, pero no la suya propia. Usualmente las historias hablaban de una mujer adinerada cuyo cuerpo era como el de una persona normal, pero poseía la cara de un cerdo. En las primeras formas de la historia, la apariencia de la mujer con cara de cerdo se debía a la brujería. Después del día de su boda, al esposo de la mujer con cara de cerdo le era concedida la opción de elegir que su esposa luciera bella para él, pero fea para los demás, o fea para él y bella para todos. Cuando el esposo respondía que la decisión no era suya, el encantamiento se rompía y desaparecía la apariencia de cerdo de ella. Sí, me suena como a tipo Shrek y Fiona o algo así, no sé por qué. Los elementos mágicos desaparecieron gradualmente de la historia, y la existencia de mujeres con cara de cerdo comenzó a tratarse como un hecho. Su existencia fue ampliamente reportada como un hecho y se publicaron numerosos supuestos retratos de ella. Con la creencia en las mujeres con cara de cerdo, un espectáculo sin escrúpulos exhibía a mujeres con dicho mal, vivas en las ferias. No se trataba de mujeres auténticas. Ah, no me digas. Digo, por si alguien esperaba. En realidad eran osos afeitados vestidos con ropa de mujer. El hecho de que nadie hubiera visto nunca a una mujer con cabeza de cerdo no pareció frenar el entusiasmo por la creencia de que existieron durante 200 años. O sea, obviamente pues no eran mujeres, pero eran osos, pero también eran cerdos. ¿Por qué? Yo les aplaudo el que les hayan puesto un vestido a un oso.
Y bueno, eso sí. Eso sí es una hazaña muy cabrona. Digo, pobre oso también, porque pues ni siquiera tenía pelo, entonces me imagino que pues fue un maltrato también muy feo para ellos, pero... Sí. Digo, pues estaban en ese tipo de ferias que ya sabemos que solían ser así de Sí, crueles, los freak ¿no? shows típicos que nunca se consideraron éticos en general. Pero sí, o sea, nunca apareció una, pero sí, a huevo existía. Pero claro que existía. La primera versión que se conserva de la leyenda es un grabado holandés sobre una mujer de Ámsterdam llamada Jacquemichten Jacobs. En 1621, Jacobs, mientras estaba embarazada, fue abordada un día por una mendiga acompañada de 3 niños, quienes le suplicaron por comida al estar muy hambrientos. Jacobs le dijo a la mendiga: «Quita tus asquerosos cerdos, no te voy a dar nada». A lo que la mujer respondió: «¿Le has dicho cerdos a mis hijos? Que Dios te dé los cerdos que tengo aquí». Al parecer, Dios la escuchó. No mucho después dio a luz a una niña chillona con un hocico que se mantiene alejada de los ojos humanos. Cuando el cuento circuló por las calles de Ámsterdam en la década de los 30, de 1630, se creía que su hija hablaba con gruñidos y comía de un abrevadero. Bueno, eso ya es más interesante. Ahí es cuando dice que la existencia de estas mujeres nunca era por castigo de una moral suya, sino que venía como un embrujo, un maleficio. un maleficio causado por sus padres. En este caso por su madre, que fue la que rechazó a esta mujer. ¡Qué injusticia! O sea, tú maltratas a alguien y yo nazco con cara de cerdo. Muchas gracias. Bueno, sí, parece una buena venganza, pero sí, pobre niña. Varias versiones de esto surgieron en Europa de forma casi simultánea. Sin embargo, todas iban por el mismo camino, donde mujeres se negaban a ayudar a pordioseros con hijos y estos, en venganza, las maldecían con hijos lechones. Era Europa en el medioevo, no. Creo que todos hemos escuchado como que leyendas de este tipo, ¿no? O sea, no en específico, pero sí como de, le lanzó un hechizo porque, pues por mala onda, ¿no? Muy tipo La Bella y la Bestia. Bueno, no sé, nunca vi mucho esas películas. No pero es un recuerdo. cuento clásico, Fred. Tampoco lo leí. ¿Qué leías de niño, True Crime? Sí. No me acuerdo. No, de niño que leía. No sé, me gustó ir a la biblioteca de la secundaria. No, pero de niño. ¿No te leían cuentos? No, leí hasta la secundaria. En la primaria, bueno, o sea, leía los cuentos que estaban en los libros de texto nada más. La Bella y la Bestia es un libro, es un cuento. Pero no venían los libros de texto. Ya lo había comprado Disney, no sé. En 1639, baladas y panfletos relataban la triste situación de Tanakin Skinker en Inglaterra. Tanakin era una joven de noble cuna holandesa, cuya historia entrelazaba ambos mitos sobre la creación de mujeres con cara de cerdo. Su deformidad facial fue el resultado de la maldición de una bruja, que fue el resultado de que su madre embarazada rechazara a un mendigo. El hechizo de la hechicera se describe en un panfleto. Como la madre es un puerco, así el puerco será el niño con el que va. La bruja fue localizada y se negó a levantar la maldición, incluso mientras la quemaban en la hoguera. O sea, pues si ya la estaban quemando, pues no, creo que bravo, no está bien. O sea, todavía que me estás quemando y que me estoy quemando, te voy a quitar la maldición. Un adivino dijo que el hechizo podría desaparecer si la familia podría encontrar un marido para Tanakin. La familia ofreció una recompensa masiva que atrajo a un buen número de pretendientes, pero todos fueron repelidos por el hocico de cerdo de la mujer. Habiendo agotado las posibilidades en Holanda, la familia se fue a Londres en busca de un hombre menos exigente. Encontraron a un hombre así y en el lecho nupcial se volvió hacia su esposa y vio una dulce y joven dama de incomparable belleza y rasgos, alguien a quien, según su imaginación, nunca había contemplado en toda su vida. Pues el amor es ciego. Increíble. Sí. Es que es el amor, amigos. Pero hubo un inconveniente. El novio tuvo que tomar una decisión. Tanakin podría parecerle joven y hermosa para él y ser horriblemente fea para todos los demás, o verse monstruosa como un cerdo para él y asombrosamente hermosa para todos los demás. El marido esquivó la pregunta y dijo que Tanakin debería decidir. Aparentemente, esa fue una buena decisión, porque al no elegir, el hechizo se rompió y Tanakin lució encantadora para su cónyuge y para todos día y noche. Lo cual también es injusto, o sea,
no nazco con cara de cerdo por mi culpa, pero tampoco yo me puedo quitar la maldición. Alguien me la tiene que quitar por mí. Pues siento que es tal cual como un cuento, ¿no? De... No sé, como tipo los de los hermanos Grimm o algo así, ¿no? Antes de que Disney hiciera su magia Disney. Pues sí, lo que me causa a mí mucha curiosidad es que esta leyenda surgió por toda Europa de forma, como dijimos, casi simultánea en diferentes puntos. ¿Cómo es que tanta gente llegó a la misma conclusión o al mismo cuento en un tiempo tan similar? Ya sé, y también, o sea, el hecho de que todos hubieran elegido como, pues, un cerdo, ¿no? Porque, pues, puede ser como, no sé. No la mujer cara de gallina. O de perro o algo así, no sé. La mujer cara de perro suena muy feo. Suena el Bester Gordillo o algo así. Sin ofender a los perros. Por otro lado, muchas mujeres que gustaban de vivir aisladas o de rechazar la típica vida de socialité fueron víctimas de rumores que las colocaban como parte de esta leyenda, tal como fue el caso de Griselda Stevens. Griselda Stevens era la hermana gemela del doctor Richard Stevens, un médico de Dublín que murió en 1710, legando una propiedad con un ingreso de 606 libras, alrededor de 80,000 libras actuales, por un año a Griselda. Una cláusula en el testamento del Dr. Stevens estipulaba que a la muerte de Griselda los ingresos se utilizarían para proporcionar un hospital para los pobres de Dublín. Aunque los términos del testamento del doctor eran que el trabajo en el hospital no tenía que comenzar hasta después de la muerte de Griselda, ésta decidió comenzar a trabajar en el hospital en 1720, reservando solo 120 libras por año para su propio uso. Ella utilizó los fondos restantes para comprar un terreno y construir el nuevo hospital. De joven, Griselda había sufrido un desorden en los ojos y desde entonces había usado un velo mientras estaba bajo la luz del sol. Dada una hipersensibilidad a la luz que le quedó como secuela, tímida y solitaria mientras realizaba sus obras de caridad en los suburbios de Dublín, permanecía en su carruaje mientras los criados daban limosnas a los pobres. En algún momento se convirtió en una creencia común en Dublín que Griselda Stevens tenía cara de cerdo. No estaba claro cuándo surgió el rumor. Se afirmó que mientras estaba embarazada de Richard y Griselda, la madre de los Stevens había dicho: quite a su camada de cerdos a una mendiga que pedía dinero para alimentar a sus hijos. Y Griselda había nacido entonces con cabeza y cara de cerdo, o sea, solo a ella. Ajá, porque eran Richard gemelos, pero pues no gemelos tan idénticos, porque uno... Porque aquí los hombres no nacían con cara de cerdos. Está bien, solo eran las mujeres. Ajá, él fue un médico que prosperó, que hizo una gran carrera, hizo mucho dinero y ella era una mujer cerdo. Es que lo que no saben es que la maldición se alojaba en el cromosoma Y, entonces por eso los hombres no aplicaba. Consternada por la creencia popular de que tenía una cabeza de cerdo, Griselda decidió sentarse en un balcón abierto para permitir que el público viera su rostro. Esto no logró detener la propagación del rumor, y ella encargó que se colocara un retrato de sí misma en el vestíbulo principal del hospital. El retrato no consiguió el efecto deseado. Muchos del público prefirieron en cambio creer en un retrato en un pub vecino al hospital, que mostraba a Stevens con cabeza de cerdo. El pub también exhibía una artesa de plata que supuestamente le pertenecía. Finalmente, se retiró completamente de la vista del público antes de su muerte el 18 de marzo de 1746. ¿Qué quería la gente? Ya sé, o sea, ni siquiera era una mala persona ni nada, ¿no? No, o sea, al contrario. Ella les regaló el hospital, ella no tenía por qué hacerlo. Finalmente el testamento estipulaba algo completamente distinto, pero ella siempre la marcaron como una mujer noble, muy preocupada por las personas de su pueblo, bueno, de su ciudad, que era Dublín. Y ella siempre fue como una persona que daba mucho a la caridad. No le gustaba ser vista. Y aparte pues tenía esta hipersensibilidad en los ojos, entonces siempre tenía que estar cubierta, siempre tenía que tener un velo. Cada vez que mandaba hacer algo, pues eran los sirvientes lo que lo hacían. Pero venía de su corazón y esto no les bastó. Y de hecho, en aquel entonces ya había revistas de chismes. No eran tal vez
revistas per se, pero sí se dedicaban a difundir rumores y caricaturas de su aspecto físico, lo cual es asqueroso porque qué curiosa es la misoginia. Ya sé. Y bueno, Griselda pudo haber sido la inspiración para las historias de otra mujer así. Esta que barrió Londres en 1814 y 1815. También se decía que era una heredera de Irlanda que ahora vivía en la elegante Manchester Square. Como los que vinieron antes que ella, habló con gruñidos y tomó sus comidas de un abrevadero de plata. Porque podrá ser un cerdo, pero era un cerdo con dinero. Un cerdo decente, ¿ok? ¿De dónde viene eso? De Toy Story. Ah, sí, de Toy Story. El salario sustancial que se le pagó a su asistente no fue suficiente, según la leyenda, y el asistente finalmente huyó de la casa por miedo, y en su lugar vendió su historia a la prensa. Que tampoco se consideró que pudo haber sido una venganza. Ajá, o sea, no, seguramente tienes razón, y todavía te vamos a pagar. Te vamos a pagar por decirnos que esa señora es un cerdo. No se dio ninguna razón para la apariencia de esta mujer. Sin embargo, lo que fue diferente fue que los periódicos de Londres se fascinaron con ella y comenzaron a informar de su existencia como un hecho. Las cartas al editor hablaban de transeúntes que vislumbraban un hocico o un perfil de cerdo desde la ventanilla de un carruaje que pasaba. Otros hablaron de un casco elegante colgado de un pañuelo delicado. Pero luego, en febrero de 1815, apareció un anuncio en el Times que pretendía ser de un joven que le ofrecía su mano en matrimonio. La propuesta llevó a los editores del periódico a poner fin a los rumores. La dama de Manchester Square fue casi la última de su especie. Poco a poco, la creencia en las mujeres con cara de cerdo se desvaneció, pero no del todo. Saliendo de los periódicos y la prensa sensacionalista, se convirtieron en un espectáculo secundario en los carnavales y ferias locales. Por lo general, la mujer era un oso afeitado con vestido y sombrero, empujado por detrás para producir gruñidos y chillidos enojados. Maltrato animal, qué excelente. Lo que le faltaba a esta historia. Ya sé. Si la misoginia no bastó. También maltrato animal, claro que sí. Claro que sí, porque esto es 1800. Además, si bien la repetición de estas leyendas disminuyó, el conocimiento de ellas no lo hizo. En 1861, por ejemplo, nada menos que Charles Dickens escribió en su All the Year Round: en todas las épocas, supongo, ha habido una dama con cara de cerdo. El tratamiento final de la leyenda apareció en 1924. De hecho, sí vamos como que cada 100 años, ¿no? Aproximadamente. Cuando un cazador de fantasmas profesional publicó en volumen... ¿Cazador de fantasmas? Profesional, o sea, tenía no título... No era cualquiera. No, tenía título, tenía cédula estatal. ¿Cómo se llama el de cañitas ¿De Carlos Trejo? Carlos Trejo le hacía los mandados. Él no sabe lo que es ser un cazador profesional. Porque publicó un volumen de investigación sobrenatural. En sus fantasmas, útiles y dañinos, Elliot O'Donnell volvió a contar la historia de una mujer fantasmal que se mantuvo oculta bajo un velo. O'Donnell afirmó que este vicio elemental había convencido a los niños de la casa de torturar animales pequeños. Cuando su padre se enfrentó a ella, el fantasma le quitó la manta de seda y le reveló la cara de un cerdo. Luego, la familia huyó de su vivienda en Londres para nunca regresar. La viñeta de O'Donnell parece ser la última vez que se tomó en serio la idea de una mujer cerdo. Porque venía de un profesional. Sí. Sin embargo, para entonces, estas historias habían dejado sus cicatrices en el inconsciente colectivo. Un subtexto que transmitieron fue que solo la aceptación de un hombre podía curar a una mujer. Una cerda se salvaba por matrimonio o vivía sola en el abatimiento. Estos eran los únicos dos finales posibles. Obviamente, estas leyendas no fueron las únicas que contribuyeron a la falacia de que las mujeres siempre necesitan un hombre, pero ciertamente lo reforzaron. Esencialmente, proporcionaron un tipo de mito al servicio de otro.
Y aunque fueron en gran parte olvidados en el siglo XX, los temas que promovieron perduraron en películas y novelas. Pues es que era como lo que te decía, ¿no? Que suena como una típica, un cuento de hadas, de, no sé, hasta que no la rescata el príncipe y le quita la maldición que le había puesto una bruja. Hasta que no se enamora de su hermoso hocico de cerdo. Ajá. Sin que se le antoje un pozole. Y que por cierto también estas maldiciones también eran por culpa de los papás. Ajá. Eso también perduró. Estaba pensando que tal vez el hecho de que en todos lados fuera de un cerdo era que, no sé si por alguna razón los cerdos eran muy populares en ese tiempo. Es que estaba pensando, no sé si a lo mejor lo estoy comparando mal, pero por ejemplo que actualmente utilizamos mucho, por lo menos aquí en México, no sé si sea solo de Jalisco, pero utilizamos mucho por ejemplo, el perro, o sea, a utilizarlo como insulto, pero al mismo tiempo como decirlo como de amistad, o sea, ya sabes, como cuando le dices, perro, no sé, que le estás hablando a alguien, o como, o estás enojado, y es que el perro esto, o no sé, no sé si a lo mejor más o menos de esa forma se utilizaba, entre comillas, a los cerdos en esas épocas, que a lo mejor... Sí, para referirse de manera despectiva a una persona. Y claro, los cerdos siempre han sido como un ejemplo de animal... no sé cómo decirlo, o sea, si quieres insultar a alguien, pues le dices cerdo, porque los cerdos son gordos, son feos, apestan, comen mierda literalmente. Entonces, pues sí, supongo que se hizo popular una idea así, de si realmente quieres un castigo, pues te vas a convertir en un cerdo. Sí, supongo que era como lo más cercano a un animal, o sea, que fuera de cierta forma desagradable, entre comillas. Digo, actualmente pues mucha gente los tiene de mascotas, incluso creo que alguna vez llegué a escuchar que, por ejemplo, todo eso de que pues que son muy sucios y todo, que pues realmente no es cierto. No sé por qué razón normalmente en los lugares en los que los tienen pues son así, no sé si por las condiciones en general de que es campo y todo, pero creo que muchos dicen que pues que realmente los cerdos son bastante limpios, supongo, no sé, algo he escuchado así. Según mi mamá, que ella nació en un rancho, nació y creció en un rancho, sí, o sea, sí les gusta revolcarse en el lodo y todo eso, pero realmente pues es como su diversión, ¿no? O sea, no es como que todo el tiempo estén cubiertos de mugre. Y el hecho de que coman basura o coman pues despojos o desperdicios humanos, pues es culpa de los granjeros que los están cuidando, no es culpa de... Ellos son omnívoros, ellos van a traer lo que tú les des. Si tú les das mierda, pues ellos van a comer mierda. Pero pues realmente no es como que sean el peor o el más sucio de los animales. Pero bueno. Pero bueno, era como que, suponemos que en ese tiempo pues era como lo más cercano, ¿no? A un animal de ese estilo que tenían a la mano. Y que les pareció un castigo adecuado para las mujeres que no hicieron nada. Ya sé. Que sus padres insultaban a mendigos. ¿Y qué pasaba si tenían hijos? Nada. Pero como tenían hijas, pues ni modo. Ay, si te lo quieres quitar, pues un hombre te lo tiene que quitar. Tú no puedes sola, mi reina. O sea, no necesitas una bruja súper poderosa. O sea, no, tiene que ser un hombre, aunque ni siquiera sea hechicero ni nada. Con que sea hombre basta. Bueno, esto fue todo por el episodio de este día aquí en Sorbos de Suspenso Podcast. Esperamos sus opiniones con respecto a... este caso, a ver qué les pareció. Esta leyenda urbana tan hermosamente misógina, con toques de maltrato animal. Ya sé. No sé, cuéntenos qué les pareció, o si a lo mejor ustedes la conocían o conocían una variante. ¿Conocen una señora con cara de cerdo? Yo no conozco una señora con cara de cerdo, pero recuerdo que llegué a escuchar alguna leyenda urbana sobre un cerdo. Y creo que sí la había contado, también era como súper estúpida, pero pues son de esas cosas que te las cuentas a los niños y como que les dan miedo porque les dices que es que realmente era el diablo, no era un cerdo. Pero por casa de mis papás cerca de las vías del tren, y alguna vez me contó algún vecino que a su hermano o no sé quién, pues ya sabes, ¿no? Ese tipo de leyendas que son prácticamente el primo de un sobrenaturales. Ajá. Es cierto, creo que esa podría ser una definición buena de leyenda. Son chismes sobrenaturales. Bueno, que en algún momento venían como que de noche y cruzaron pues las vías, no sé, a la medianoche, a las 3 de la mañana, ya sabes, algo así. Y que vieron a un puerco ¿comiendo cereal con cuchara? No, casi. Este era un cerdo malandro porque estaba fumando. Es que sí, Efraín creció en una colonia muy olvidada por Dios, sí. Así que
Muy bien. Decían que era un cerdo que estaba fumando. Y que pues era el diablo, ¿no? No sé incluso si... De hecho, no sé si esto ya lo leí en algún lado. O a lo mejor mi mente ya lo está... tergiversando, no sé. Pero no recuerdo si incluso hablaba o eso fue otro. No sé. Ese fue otro cerdo que hablaba. No sé, pero... Me imagino a Satanás bien encabronado así de yo sí quiero mis pulmones, yo no estoy fumando. A mí no me echen la bronca. Entonces, bueno, si conoces algún tipo de leyenda similar que tenga que ver con mujeres cara de cerdo o con cerdos, no sé, cuéntenosla. Ya saben, pueden comentar en Facebook, en Instagram, o mandarnos mensaje igual también por este medio. También pueden comentar en YouTube. Sí nos gustaría escuchar qué tipo de leyendas de este tipo. ¿Ustedes qué han visto? ¿Qué es lo más raro que han visto que un cerdo haga? ¿Qué sé? Efraín va ganando con su cerdo que fumaba. Aunque ya no lo vi, pero bueno. Esperamos que les haya gustado. Y pues recuerden también seguirnos en nuestras mismas redes sociales, en Facebook, Instagram, suscribirse al canal de YouTube y seguirnos en Spotify. Recuerden que cualquier idea que tengan para un futuro episodio, cualquier comentario es completamente bien recibido. Y que en estos días vamos a intentar doblar la producción de episodios para pues que tengan un poquito de nosotros, de todo lo que no les dimos el año pasado. Y este año también. Todo febrero y enero. El año pasado, no nos concentremos en eso. Bueno, cierto, este debe ser el segundo episodio que tienen que estar escuchando esta semana. Entonces, pues, esperen un nuevo episodio el próximo lunes. Eso fue todo por nuestra parte. Transmitiendo no en vivo de Guadalajara para el internet. Yo soy Ivette Padilla. Y yo, Efraín Cabañas. Detrás de micrófonos, Matt Sepúlveda. Buenas noches.